Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes la primera parte del tema Sal y Luz. Bienvenidos. Si me acompaña por favor con su Biblia al libro de San Mateo, en el capítulo número 5, vamos a estar leyendo del verso 13 al verso número 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que la sal es esa sustancia o ese mineral compuesto por cloruro de sodio y que ordinariamente pues es de color blanco y cristalina. Y sirve para sazonar, pero también para la conservación de los alimentos, y se encuentra pues abundantemente en el agua de los mares, pero también en la corteza terrestre, por ejemplo en las minas pues precisamente de sal. De acuerdo a lo que acabamos de leer en el capítulo 5 de San Mateo, ahí en el verso número 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Jesucristo dijo que el ser humano, el creyente, su seguidor, el que es fiel a su palabra, es la sal de la tierra. Y bueno, vamos a hacer una comparación, de acuerdo también a la definición que vimos de lo que es la sal, con el creyente. Y entonces dice que la sal es esa sustancia blanca y cristalina. Entonces, si lo comparamos con el creyente, con el seguidor de Jesucristo, así tiene que ser. Tiene que ser, su corazón tiene que estar blanco, tiene que estar puro ante los ojos de Dios. Es decir, mantenerse fiel a Él, a su palabra, obedecer sus mandamientos y no contaminarse con el pecado que abunda en este mundo. Vamos a ver qué dice el libro de San Marcos en el capítulo número 9 y vamos al verso número 50. Dice así: Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este es el consejo del Señor, que nosotros debemos ser en este mundo como la sal, ¿verdad? Y que si no hay sal en una mesa, al preparar alimentos, bueno, pues estos van a estar insípidos. Entonces dice aquí, ¿con qué se va a sazonar? Y si nosotros no mostramos pues esa pureza en nuestro corazón, ese buen ejemplo, ¿verdad? También, como dice aquí, teniendo paz unos con los otros, porque hoy día, desafortunadamente, tristemente, pues ya el ser humano pues ya no tiene paz en su corazón y por lo tanto tampoco está en paz con las personas que lo rodean. En el libro de San Lucas, en el capítulo 14, verso 34, dice así: Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces, si el ser humano, el creyente, el fiel seguidor de Jesucristo,
no comparte de su palabra o no sigue también él mismo los mandamientos del Señor, bueno, pues entonces pierde, ¿verdad?, ese sabor, pierde la pureza de su corazón. Y entonces, ¿cómo va a compartir? ¿Cómo va a dar ese sazón, a compartir de ese sazón, de ese buen sabor hacia los demás? Es por eso que el cristiano debe cuidar su vida espiritual. No debe descuidar su relación con el Señor. Porque muchas veces, aunque una persona sea cristiana, hay descuido espiritual. ¿Por qué? Porque ya no lee la palabra de Dios como antes. Porque ya no se congrega. Porque ya no lo alaba. Porque ya descuida, por ejemplo, también la oración personal con el Señor. Entonces ese cristiano, aunque sea cristiano, si descuida su vida espiritual, su relación con Dios, entonces su vida también puede convertirse en una vida espiritual insípida, sin sabor. Descuida la pureza de su corazón. Y si entonces hay ese descuido en su vida espiritual, ¿cómo va a compartir? ¿Cómo va a compartir de ese buen sazón hacia su prójimo? Por eso es importante que el creyente cuide su vida espiritual para que entonces se refleje en el mundo, en las personas que lo rodean, esa pureza que hay dentro de su corazón, esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios puede dar. Vamos a ver también que dice en el libro de Salmos, en el capítulo número 24, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso número 4. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Aquí viene la respuesta en el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, en este verso, en el número 4, dice que el limpio de manos y el puro de corazón es el que va a estar morando con el Señor por la eternidad, donde Él tiene su trono. El puro de corazón. Recordemos que estamos comparando con la sal que es blanca y cristalina, y que también el creyente, su corazón debe ser blanco, debe de ser cristalino, es decir, debe tener pureza en su corazón. No debe tener dentro del corazón basura, suciedad espiritual. De hecho, tenemos un video aquí ya en el canal que se titula Saca la basura. Y se trata precisamente de eso, de todo lo que un corazón puede albergar de maldad o de pecado. Pero nosotros debemos ser como la sal, con esa blancura, ¿verdad? Y cristalina, con esa pureza en nuestro corazón. Como segunda característica de la sal, dice que esta sirve para sazonar, para dar sabor. Vamos a ver qué dice en el libro de Job, en el capítulo número 6, en el verso también número 6. Dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y es que si nosotros preparamos un guisado y lo hacemos tal y como lo vimos en la receta, esa receta de uno de los mejores chefs del mundo, entonces le pusimos todos los ingredientes que decía la receta. A lo mejor llevaba cebolla, llevaba ajo, llevaba condimentos, llevaba hojitas verdes como el cilantro, no sé, a lo mejor perejil, epazote,
Pero si olvidamos ponerle a ese guisado sal, entonces, ¿qué va a suceder? El platillo definitivamente no va a quedar bien, va a quedar desabrido. Y fíjense lo que acabamos de leer, ¿se comerá entonces lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo o en otro guisado si no tiene sal? Aunque se le haya puesto todo, si no tiene sal, ese guisado, ya sea sencillo o muy elaborado, simplemente va a estar desabrido, va a estar insípido. Entonces, nosotros debemos ser, como creyentes, como verdaderos cristianos, esa sal, y que compartamos de esa sal, compartamos de la palabra de Dios, que es la que le va a dar ese sabor, ese buen sabor, ese sazón al mundo que desafortunadamente se encuentra desabrido, insípido por el pecado, por tanta maldad que hay en el corazón del hombre. Y es que Jesucristo ya nos lo había advertido cuando Él nos dejó en su bendita palabra, en San Mateo capítulo 24, las señales de los últimos tiempos. Y una de esas señales es que la maldad se iba a multiplicar. Y a causa de esa maldad, el amor en el corazón del hombre se iba a enfriar. Miren, vamos a leerlo en el libro precisamente de San Mateo 24 y vamos a estar leyendo del verso 3 al verso número 14. Dice así: y estando él, aquí se refiere a Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está sucediendo ya, porque todas las señales que el Señor dejó escritas en su palabra se han cumplido. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos dice que debemos de ser como la sal, dar ese sabor, ese buen sabor a este mundo en donde se está multiplicando cada vez lo malo. Como tercer característica de la sal, dice que es también para conservar los alimentos. Y nosotros como cristianos somos llamados también a ayudar, a frenar la descomposición espiritual, moral del ser humano, en la que desafortunadamente cada día es peor. Por eso el Señor nos dejó un mandamiento en su palabra. En el libro de San Marcos, en el capítulo número 16, en el verso 15, nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque haciendo esto, nosotros estamos ayudando a frenar esa descomposición espiritual en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que le vamos a predicar al mundo?
el consejo que el Señor nos dejó en su palabra, como dice en el libro de Hechos, en el capítulo número 3, en el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos decirle al ser humano que lo que está descomponiendo su corazón, lo que está llevando al corazón del ser humano a una descomposición espiritual, es el pecado, es la maldad. Tantos sentimientos negativos que alberga el corazón de la persona. ¿Cuántas personas hoy están con un corazón totalmente entenebrecido? Que se están creyendo que son algo que en realidad no son. Se están percibiendo diferente a lo que son, a lo que es su naturaleza, a cómo nacieron. Y estas personas en realidad no son felices. Aparentan felicidad, pero cuando están solos, ahí es cuando están sufriendo, llorando. ¿Cuántas personas tienen en su corazón ansiedad? Que no pueden ni siquiera conciliar el sueño, no pueden dormir tranquilamente. ¿Cuántas personas tienen en su corazón depresión? ¿Cuántas personas tienen falta de perdón, amargura, miedo? ¿Cuántas personas viven sin paz dentro de su corazón? Con vanagloria, con envidia, con egoísmo. Incluso un corazón alberga tanta tristeza que inclusive hay gente que está cruzando por su mente el quitarse la vida. Pero no es posible esto. El ser humano debe saber que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y que solamente Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no da. Que los placeres mundanos, paganos no dan. Por eso debemos nosotros compartir la palabra del Señor. Porque esta es medicina para nuestra alma. Porque solamente en la palabra de Dios encontramos esa sustancia para frenar o para quitar la descomposición espiritual en la que el ser humano o la mayoría de los seres humanos se encuentran. Si en este momento me está escuchando una persona que se encuentre así, con esa profunda tristeza, con esa desesperación, con falta de paz, Jesucristo está dispuesto a ayudarte. Solamente necesitas hablar con Él a través de una oración y decirle: Señor, quiero que compongas mi corazón, que quites de mi corazón toda amargura, todo pecado, toda tristeza, toda ansiedad, que limpies mi corazón, que renueves mi espíritu. Y créeme que si le pides con el corazón, con fe, el Señor lo hará. Porque Él
nos ama. Es importante que el ser humano sepa que la paga del pecado es muerte. Muchas veces puede decir un joven, es que no sé por qué Dios permitió que me enfermara, por ejemplo, de una enfermedad venérea. O que me diera, por ejemplo, el SIDA. Pero es que no es culpa de Dios, es culpa de tu pecado. Es culpa del pecado del ser humano, como lo acabamos de mencionar. La paga del pecado es muerte. Por andar en el pecado, por andar teniendo relaciones acá y por acá, pues ¿cómo no? ¿Cómo no? Iba a llegar esa enfermedad a la vida de esa persona, a la vida de ese joven. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pues me dio gusto compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video, que de hecho va a ser la segunda parte y última parte de este tema. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.